Nacionales. Estamos en contacto con el analista Guido Larsson, que como siempre nos acompaña para ver en profundidad este tema desde la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Guido? Buenos días. Hola Gonzalo, buen día. Muchas gracias por invitarme a conversar contigo. Gracias. A ver, partamos por el tema de China. Ya vamos a ir a lo que está pasando en Venezuela, pero a propósito de lo que estamos viendo con esta gala conmemorativa, el tema de fondo, ¿no? Esta invitación a los liderazgos orientales, mostrando un bloque cada vez más fuerte, ¿no? Que se está dando la mano, el abrazo de manera expresa, sacándose la foto, caminando, ¿verdad?, juntos y mostrándole los dientes también a Occidente y especialmente a Estados Unidos, probablemente después de toda esta amenaza arancelaria que complicó bastante a las naciones, sobre todo asiáticas. Claro, yo creo que se desprenden una serie de cosas de lo que ha estado ocurriendo, no solamente en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es, por así decir, la reunión de países que reúnen a países de Asia Central y Rusia, además de otros invitados, sino que tiene que ver con esta posición geopolítica china que tiene larga data. Es decir, de lo que se ha observado es bastante clara que la trayectoria china es una de presentar, por un lado, una suerte de configuración alternativa al mundo que conocíamos después del término de la Guerra Fría. China dice de que ese mundo busca ser un mundo más bien multipolar, un mundo donde se respeta la soberanía interna finalmente de los países, un mundo donde hay mayor flexibilidad, si se quiere, en torno a principios que se consideran valiosos y por ende China en ese contexto no es que esté renunciando a cuestiones como los derechos humanos, etcétera, sino que la escala con la cual ello se mide parece ser distinta. Es también una instancia, como se ven de hecho en las imágenes, donde es bastante claro el compromiso de carácter ideológico de China. De hecho, yo hago una invitación a tu audiencia a que busquen, por ejemplo, fotografías de la guerra civil china entre el año 45 y el año 49 y vamos a ver el mismo tipo de soldados que ellos están en este momento reflejando a partir de esa estética, ¿no es cierto? Y eso creo yo que tiene esta correlación de que no solamente es un intento de presentar una nueva configuración, sino que también una configuración que tiene un tinte ideológico bastante claro, una economía capitalista, pero con un centralismo político a manos del Partido Comunista Chino bastante evidente. Y lo otro que lo que se está viendo en la imagen, es decir, el día de ayer se realizó probablemente la que es el mayor despliegue de fuerza militar por parte de China, con un sentido evidentemente muy publicitario, pero donde se ve un grado de sofisticación tecnológica que tal vez no habíamos visto. Hay algunas imágenes que están circulando, por ejemplo, de estos famosos perros robots que aparentemente van a reemplazar a soldados en escenarios de guerra, tanques que tienen sistemas antiaéreos integrados, tanques que tienen también integrados sistemas de drones y, en fin, toda una serie de capacidades que creo yo que es una manera de China de decirle al mundo de que no solamente está presentando una alternativa, sino que tiene los recursos para poder defenderla si viene el caso. Sí, es bien increíble y es bien llamativo el despliegue, ¿ah? Esto claramente le está mostrando a Estados Unidos que el poderío chino está altamente tecnologizado y actualizado y es una amenaza importante. Yo no sé si equipara a las Fuerzas Armadas hasta ahora más poderosas del mundo que tiene Estados Unidos. Mira, es difícil determinarlo porque al final la comparación en términos militares no corre simplemente en base a números. Obviamente depende en base a sofisticación y en base a cierto tipo de activos militares de carácter específico. Entonces, por poner un caso, China hoy día se encuentra por encima en poderío naval si es que uno contabiliza simplemente buques de guerra, pero está por debajo en términos, por poner otro caso, de portaaviones. China ha hecho un esfuerzo muy considerable desde el punto de vista de la guerra cibernética, y ahí no tenemos mucha información de comparación con relación a los Estados Unidos. Sí sabemos, por ejemplo, de que China se encuentra con mayor cantidad de personal activo en el ámbito de las Fuerzas Armadas que la que tiene los Estados Unidos. Pero me parece a mí de que este es un espacio, si se quiere, de señal política, en términos de que China entiende de que tiene los recursos para poder defender y sabe además de que los Estados Unidos va a tomar una posición distinta frente a crisis que estén dentro de la órbita de interés chino. Entonces se ha hablado mucho, por ejemplo, del caso Taiwán.
¿no? Taiwán, que fue separado finalmente del continente a partir de los resultados del año 49, la guerra civil. Hoy día Taiwán funciona básicamente como un pseudo país, reconocido por algunos en el ámbito internacional, pero China tiene una pretensión entablada incluso en su constitución de que a largo plazo Taiwán debiera volver a integrarse dentro de su territorio. Y evidentemente este despliegue hace imaginar un escenario donde China podría anexar unilateralmente Taiwán, siguiendo, por ejemplo, el ejemplo que entrega la Federación Rusa respecto de Ucrania, y donde Estados Unidos entonces va a estar en una posición de deber decidir, asista a Taiwán para evitar una anexión, o bien, dado todo este despliegue, dada la trayectoria que tiene China hoy día y dado finalmente el cálculo de carácter militar, de que entrar en un conflicto militar con China puede eventualmente derivar en una guerra nuclear, evidentemente hace tomar nuevas consideraciones que eventualmente no se encontraban en el panorama antes de este despliegue que hemos estado observando. Bueno, evidentemente ahí todo el bloque, si reúne fuerzas militares, no deja de ser importante, ¿no? Todo el poderío de Corea del Norte, el ruso, aunque sea viejo, aunque esté desmejorado por la guerra con Ucrania, pero igual tienen lo suyo. Los ejércitos más grandes, ¿no? Están en la zona oriental, pese a que la guerra cambió y hoy día es más tecnológica, de drones y de misiles a distancia con mayor precisión. Pero dejemos de lado este tema y vamos a lo que está pasando entre Venezuela y Estados Unidos. Si les puedo pedir la imagen de la lancha narco, ¿no? Antes de esto, ahí está el tema que ha marcado las últimas horas, que es la interceptación de Estados Unidos de esta lancha de alta velocidad con supuestamente 11 narcotraficantes provenientes de Venezuela que habrían zarpado desde territorio venezolano y que han sido captados por los sistemas estadounidenses, por esta tremenda flota de 8 buques y destruidos, donde habrían muerto estos 11 sujetos. ¿Qué te parece lo que ha pasado? Bueno, yo voy a enfatizar una palabra que tú ocupaste en la descripción. La palabra es supuestamente. Vale decir, todo lo que sabemos de lo que ha estado ocurriendo es mediante información que deriva de la Casa Blanca. Pero notes un poco lo siguiente. Tenemos primero un encuadre muy cercano de esta lancha. No sabemos el origen de la lancha, no sabemos la dirección que tiene, no sabemos si es una imagen reciente o es una imagen del pasado. De hecho, yo no sé si se puede mencionar el nombre de un medio internacional, pero si me das permiso lo puedo hacer. No, dale Pero nomás. hay un medio internacional que es Reuters, que de hecho, en base a las suspicacias que tenía esta imagen, está evaluando si es una imagen desarrollada por inteligencia artificial. Y ha dicho de que no puede entregar afirmación conclusiva de que no sea una imagen de inteligencia artificial. Nos dicen de que es una lancha que transportaba droga, eso tampoco lo podemos saber, al menos con lo que tenemos acá, y la nacionalidad de las personas que teóricamente murieron también se encuentra en la ambigüedad. Entonces, es cierto de que Estados Unidos afirma esto, y también es cierto de que ocasionalmente las afirmaciones que realiza Estados Unidos se correlacionan con la verdad, pero no hay que ir muy atrás en la historia para encontrar casos donde lo que ha informado Estados Unidos no termina siendo coincidente con la verdad. Es decir, el caso más conocido, evidentemente, el de Colin Powell, informándole a todo el mundo antes de la invasión a Irak de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, algo que no solamente nunca pudo ser probado, sino que fue decididamente falso. Ahora, no quiere decir esto de que esta lancha efectivamente no sea una lancha que haya transportado droga, que no provenga de algún cartel criminal y de que no haya sido una imagen reciente, pero no tenemos evidencia para poder evaluar eso de manera imparcial y por eso yo tomo cierta distancia hasta contar con más información respecto a lo que está ocurriendo en la zona. Sí, a mí me da la misma impresión, humildemente, Guido, de la suspicacia que tienes. Ahora, esto no es estar en contra o apoyar o marcar una posición frente a Donald Trump, para nada. Lo que pasa es que es llamativo porque justo cuando está empezando este despliegue, interceptan y destruyen una lancha. Justo, a días de empezado el despliegue. Lo otro, a mí me da la impresión que por lógica, un equipo narcotraficante que ve 8 destructores desplegados en el Mar Caribe, un submarino nuclear,
seguramente el Festival del Dron. Yo tengo la gran pregunta interrogante si se va a arriesgar a salir al mar. O sea, me llama la atención, porque evidentemente deberían saber o sospechar, bueno, podrán tal vez engañar a los buques porque son embarcaciones menores, estas lanchas, aunque son grandes y tienen 4 motores fuera de borda, son muy rápidas. Pero saben perfectamente que Estados Unidos está en serio y está con una flota grande. Entonces me llama la atención, no sé a ti. Sí, yo creo que tiene algo de eso finalmente esto. No hay que olvidar igual en todo caso de que es tal la cantidad de millones de dólares que mueve el narcotráfico que los incentivos son extraordinariamente poderosos más allá de las inhibiciones. Es decir, sin ir más lejos, la Guardia Marina de los Estados Unidos opera a lo largo de toda la costa norteamericana y supone riesgos que son equivalentes a los que estamos observando a partir de estas imágenes. Y sin embargo, tenemos un flujo constante de droga que llega al mercado norteamericano, porque de acuerdo a estimaciones de la Oficina de Crimen y Droga de Naciones Unidas, si uno toma los datos del año 2023, en Estados Unidos se movieron mira lo que te voy a decir, entre 50.000 y 70.000 millones de dólares asociados al valor de narcótico. Y eso solamente en base a inferencia de aquella droga que pudo ser localizada. Entonces, estamos también potencialmente hablando de un mercado que puede ser el doble o el triple. Y por ende, si es que en alguna medida el cartel de narcotráfico observa tal grado de beneficio económico, tal vez puede correr riesgo incluso tan altos como lo que están observando acá. Ahora, igual la insinuación que tú hacías al inicio tiene sentido. Es decir, después de ver esto, es posible de que los carteles, si es que hay una ruta en esa dirección, se la piensen 2 veces, dado de que entienden de que el uso de la fuerza es algo que Donald Trump y su gobierno está decididamente aplicando. Claro, y esta es una señal, ¿no?, que el despliegue de la flota tiene una justificación, que tiene éxito rápidamente, que está generando y surtiendo efecto, ¿verdad?, que se despliegue esta presencia. Y por las cifras que tú das de la millonaria y gigante suma que se mueve hacia Estados Unidos, claro que para Trump es un problemazo que tal vez le preocupa mucho más que Nicolás Maduro, en el sentido de que ha tratado, en el primer gobierno también dijo que lo iba a sacar. Ahora, si quisiera, lo haría, pero creo que interceptar esto y parar el tráfico es altamente relevante para Estados Unidos, porque además la droga no solamente sale de Venezuela. Tenemos los países productores, tenemos Bolivia, tenemos sobre todo Colombia, algo de Brasil, y por ahí salen, ¿no?, los distintos carteles que están asociados del crimen organizado al narcotráfico primeramente. Estaba leyendo, Guido, que solamente para Venezuela han movido 8.600 millones de dólares el año pasado en términos de el tráfico de drogas. O sea, en todas partes son cifras siderales muy apetitosas para muchos y difíciles de rehuir cuando llegan a puertos, sobre todo que son más pobres o mercados que son utilizados para el ingreso de droga. Mira, te quiero mostrar algunas reacciones. Hace poco rato posteó el presidente colombiano Gustavo Petro lo siguiente respecto a la destrucción de la lancha. Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo. Llevamos décadas capturando civiles que transportan droga sin matarlos. Los que transportan droga no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico, que son utilizados en definitiva por los grandes líderes del narcotráfico. Ahí tenemos la primera reacción, ¿no?, de un Petro que de una u otra manera se está mostrando cada vez más aliado del régimen de Maduro, también con su despliegue colombiano a las fronteras. Y Maduro y Colombia también tratando de mostrar que están dando la pelea por el narcotráfico. Claro, yo creo que hay varios comentarios ahí. El primero es que si uno toma de nuevo los datos de la Oficina de Crimen y Droga de Naciones Unidas, ellos estiman de que si uno revisa el mercado norteamericano de la droga, aproximadamente el 75% del total de droga que entra a los Estados Unidos entra por las rutas del Pacífico, no por las rutas del Caribe ni por las rutas del Atlántico. Y eso quiere decir entonces de que también llama la atención este despliegue cuantitativa y cualitativamente inusual en una región o en una zona
que representa un cuarto apenas del total de droga que mueve Latinoamérica hacia los Estados Unidos. Uno imaginaría de que si ese despliegue ocurre, debiera ocurrir en aquella zona que representa mayor volumen, pero eso no está sucediendo. Eso induce entonces a pensar que detrás del objetivo nominal que Donald Trump declara, vale decir, detener el flujo de narcotráfico proveniente de Venezuela hacia los Estados Unidos, pueden también haber algunos objetivos de orden político que tú señalaste, digamos, en tu alocución. Vale decir, hay una intención que yo creo que es bastante obvia de manifestar incomodidad, como mínimo, respecto del régimen de Maduro. Es posible de que este despliegue también provoque cierto elemento de desestabilización sobre Maduro. Tú lo debes saber, hay una recompensa por 50 millones de dólares por información que lleve a su captura, y por ende no es totalmente impensable ni fuera de toda lógica asumir que detrás de este tipo de operaciones también hay un intento de desestabilización del régimen. Ahora, yo dudo, la verdad de las cosas, de que esto signifique la entrada de activos norteamericanos en territorio venezolano. Eso yo lo veo muy poco probable, porque la verdad de las cosas es que es posible lograr lo que Trump busca, por ejemplo, remover a Maduro, simplemente con asistencia, ni siquiera con intervención de carácter directa. Y lo que hemos estado observando por parte de Maduro y de Petro ahora es que entienden que esto es una crisis a nivel político, y sobre todo Maduro entiende de que debe tratar de salir del aislamiento político en el cual se encuentra. Es decir, salvo Petro y salvo tal vez alguna insinuación muy menor de la presidenta Sheinbaum en México, la verdad de las cosas es que Latinoamérica ha guardado silencio respecto de esta crisis. Y no solamente Latinoamérica, sino que los aliados nominales más poderosos de Venezuela, léase China y Rusia, tampoco han dicho mucho respecto a lo que está ocurriendo en el mar Caribe. Si uno va a la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, no hubo ni una sola mención al tema venezolano, y eso creo yo que pone a Maduro en una situación muy complicada. Por un lado, debe responder, va a tener que responder en torno a las imágenes que se han estado mostrando de esta lancha siendo destruida. Tiene que en alguna medida buscar alguna salida a la crisis si es que quiere mantener la supervivencia del propio régimen. Y eso lo obliga, me parece a mí, a tratar de buscar canales de comunicación con el propio Trump. Si uno va a las declaraciones que Maduro dio hace 2 días atrás en la noche, es cierto que critica el despliegue norteamericano. Habla de que es un despliegue inaudito, un despliegue sanguinario, en fin. Pero luego también dice, no considero que Donald Trump sea un mal presidente, valoro lo que está haciendo Donald Trump en función de la paz. Y yo creo que si uno lee entre líneas, esa también es una manera de tratar de no sensibilizar la epidermis de Donald Trump, que todos sabemos que responde de manera muy audaz frente a críticas sobre su modo de abordar finalmente crisis o escenarios políticos. Y quizás es una manera indirecta de buscar algún tipo de diálogo con Washington, de manera de tal vez aminorar la crisis en la cual él está hoy día enfrentándose. Sí, la gran interrogante siempre es cómo va a actuar Trump, porque es a veces muy... ha cumplido desde que llegó a este segundo mandato mucho de lo que ha dicho. Él habló de los aranceles, lo hizo, lo ejecutó. Logró llevar a muchos países a negociar, lo había prometido. Pero en fin, ahí está por verse qué más va a hacer Estados Unidos frente al régimen venezolano. Pero mira, quiero compartir con nuestro público y si tienes posibilidad de ver nuestra transmisión, Guido. Lo estoy viendo. Ya, estupendo, mira. Lo que pasa es que estuve leyendo de la denominada Autopista 10. Y esto me llamó mucho la atención porque uno de los ingredientes no solamente es la flota de Estados Unidos, el Comando Sur, que ha llegado a instalarse en el Caribe, sino que también Francia ha enviado barcos a la zona. Uno tal vez lo hubiera podido leer como, mira, Francia y Macron sumándose al esfuerzo de Estados Unidos, aliándose a esto, pero la preocupación de los franceses parece que obedece a otra cosa. Ante el bloqueo de Estados Unidos en el Mar Caribe, se estarían cortando los circuitos de la salida de la mayoría del tráfico que parte desde puertos del Caribe, ya sea venezolanos y fundamentalmente colombianos y algunos también de las costas brasileñas, hacia Estados Unidos. Si eso es así, lo que queda es la denominada Autopista 10. ¿Qué es la Autopista 10?
la salida por el paralelo 10 Norte, que lleva toda la droga hacia las costas más pobres de África, donde es muy tentador lograr que esos puertos lleven las toneladas de droga y por ahí pasen a Francia, a distintos países europeos que comprarían una droga mucho más barata. Y lo otro, esa droga, algunos señalan que nutriría, por ejemplo, a Rusia de recursos para mover, ¿verdad?, sus arcas. ¿Qué te parece esto? ¿Es un elemento que te llama la atención? Evidentemente lo tienes que conocer. ¿Y cómo tal vez impactaría, ¿no?, a Europa con un gran problema que se incrementaría de manera sustancial? Y mira, mi impresión es que si uno toma los últimos años de funcionamiento de los carteles de narcotráfico, yo creo que hay una evidencia muy clara de que son extraordinariamente rápidos y flexibles para adaptarse a cambios en las circunstancias. Entonces, si efectivamente observan de que la penetración al mercado norteamericano se hace compleja, se hace difícil, se hace costosa, eso trae un par de consecuencias. La primera es una inflación de precios al interior de los Estados Unidos y hay que ver ahí la elasticidad, obviamente, de esa demanda. Típicamente la droga es inelástica porque finalmente apunta a un consumidor que la va a consumir independientemente del precio que tenga. Pero eso entonces obliga tal vez a buscar nuevo tipo de mercado. Entonces lo que dices tiene cierto grado de sentido, sobre todo considerando lo que está haciendo Donald Trump, o al menos la señal que está enviando a los carteles que operan en la zona. Eso no quiere decir, a mi juicio al menos, de que no vaya a seguir habiendo entrada al mercado norteamericano, pero es imaginable una disminución de ese flujo. Ahora, acá faltan muchos datos empíricos, acá no hay que olvidar una cosa, no sabemos, nunca vamos a saber posiblemente el volumen total de droga en que mueven los carteles, porque el grado de cooptación que tienen los estados es, nuevamente, yendo a las informaciones que entrega Naciones Unidas, tal vez entre el 10 y el 15% de droga incautada. Y a partir de ahí se hacen inferencias en torno al volumen total. Pero nota lo que estoy diciendo. Estoy diciendo de que en último término igualmente está entrando 80-85% del total de la droga que está moviendo en este caso los carteles. Entonces, si ven que hay una disminución de ese porcentaje, bueno, es posible entonces buscar los mercados. Ahí quizá hay un análisis que escapa de los conocimientos que tengo yo en términos de cuál es la droga particular que se consume en el mercado europeo. Yo tengo entendido que no es realmente cocaína ni marihuana, sino que está más bien asociado a drogas sintéticas o pastillas, y cuánto de ese volumen puede efectivamente ser absorbido por ese mercado. Pero no me cabe ninguna duda de que esto va a llevar algún tipo de ajuste. Los carteles son muy veloces en eso y cabe entonces mirar con atención cuáles son las externalidades negativas que se herederían de lo que estamos observando. Quizás cabe añadir un elemento adicional, que acá hay una hebra importante que tiene que ver con el tema de migración ilegal. Esto quiere decir de que este despliegue no es solamente un factor que incide a la baja en las rutas de narcotráfico, sino que también puede inhibir a migración ilegal que puede ocupar esa ruta. Ahora, esa migración ilegal es típicamente terrestre, eso hay que decirlo, pero también hay un cierto flujo marino que puede eventualmente ser afectado también. Sí. Ahora, ¿existe el cartel de los soles? Venezuela y Colombia dicen que este es un invento. Lo otro, ¿hay pruebas suficientes para demostrar que el régimen venezolano se nutre fundamentalmente del narcotráfico y para catalogarlo de un cártel narcoterrorista? Lo pregunto porque también eso ha sido puesto en duda, sobre todo por Venezuela y Colombia. Lo rechazan, lo niegan, pero solamente si uno observa y se pregunta, bueno, ¿cómo se está financiando Venezuela? Venezuela ha perdido su capacidad productiva de manera dramática. O sea, si no me equivoco, en la década del 70, 80, Venezuela producía 3 millones de barriles de petróleo y ahora no alcanzan a ser un par de miles. O sea, plata no tiene. Entonces queda esa lógica del narco y las ganancias de esa fuente como aparentemente una de las fórmulas de financiamiento del régimen. Mira, si por cartel de los soles se entiende una organización criminal que tiene una relación directa con la política
Y si más aún esa relación no es simplemente una relación donde ciertos políticos se corrompen en función de los intereses económicos de esta organización criminal, sino más aún es una organización a cuya cabeza se encuentran autoridades políticas venezolanas, entre ellos Nicolás Maduro. Yo creo que si esa es la definición, no hay evidencia suficiente para calificar su existencia. Sí hay, creo yo, evidencia suficiente de que hay organizaciones criminales con ese u otro nombre que mueven y trasladan droga, ya sea producida localmente o domésticamente, o ya sea que proviene de mercados como el peruano, como el colombiano y otros, hacia el mercado norteamericano. Acá creo yo que también hay elementos, como tú lo insinuabas, de carácter político. Por ejemplo, el régimen venezolano ha dicho de que no existe el Tren de Aragua en Venezuela y que esa es una organización que fue derrotada por el régimen de Maduro hace un año atrás. Ahora, claro, nosotros observamos noticias respecto de esa organización todos los días, entonces, en rigor, no ha sido derrotada, pero no sabemos lo suficiente respecto a qué es lo que está ocurriendo internamente al interior del régimen, dado los grados de control que tiene Maduro sobre los medios de comunicación. Entonces, me parece de que a nivel de esta intersección, que es lo que está fomentando básicamente Estados Unidos, de que hay un grado de compenetración entre una organización criminal y la política, yo creo que ahí falta evidencia, pero yo creo que hay suficiente grado de evidencia para manifestar de que hay organizaciones criminales venezolanas que están intentando penetrar el mercado norteamericano y que pueden ocupar ese o algún otro nombre. ¿Qué hay con la acusación que hace Nicolás Maduro, que Estados Unidos lo único que está haciendo es tratar de apoderarse del petróleo? Yo ahí tengo un punto, porque Estados Unidos no ha perdido el intercambio en ese sentido. O sea, Estados Unidos tiene las únicas refinerías prácticamente capaces de procesar este petróleo, que es de una naturaleza, entiendo, mucho más rústica que los pozos petroleros, por ejemplo, que hay en Medio Oriente. Y lo otro, hace muy poco tiempo, si no me equivoco, hace un mes o tal vez el año pasado máximo, se amplió la concesión de la compañía estadounidense Chevron para seguir haciendo esta compraventa y la producción. Entonces, el petróleo de una u otra manera Estados Unidos lo tiene desde Venezuela. Sí, varias cosas sobre eso también. Lo primero es que siempre hay que tomar en consideración que ya desde hace algunos años atrás, Estados Unidos es exportador neto de petróleo. No es un recurso que necesite porque tiene suficiente grado de oferta doméstica para satisfacer su demanda. Lo que a Estados Unidos siempre le ha importado no es tanto la posesión factual del recurso, sino de que haya suficiente flujo de ese recurso de manera de mantener estable, por así decir, el precio. Y yo creo que tal vez ese es el foco, sobre todo en algunas zonas de conflicto, incluyendo también Venezuela. Lo otro, lo que dices tú, es muy cierto, digamos. Chevron está hoy día operando en Venezuela, pero en una cronología que es bien inusual. La licencia de operación fue cancelada por el gobierno de Donald Trump y luego se le permitió seguir operando, después, ojo con esto, después de que hubiese un intercambio de prisioneros entre Venezuela y los Estados Unidos, mediado por El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo eso, Gonzalo? Está diciendo de que acá hay más cuestiones en juego que el simple narcotráfico. Hay una relación bilateral muy complicada que integra elementos no solamente económicos, sino, por ejemplo, de intereses privados, como el de la empresa Chevron, y también de intereses ligados a cuestiones de seguridad e intercambio de prisioneros. Entonces, también de ahí uno puede desprender hipótesis adicionales. Es decir, acá quizás el despliegue está para presionar a Maduro para que haga concesiones que no está en posición de hacer si no fuese por ese despliegue. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son esas concesiones? La verdad es que nadie, salvo la Casa Blanca, puede saber cuáles son aquellas, pero es interesante lo que estás mencionando, porque entonces quiere decir de que debemos tomar en consideración no solamente el narcotráfico, no solamente la situación doméstica a nivel político de Maduro, sino elementos adicionales que complejizan finalmente el escenario analítico que estamos comentando acá. De todas maneras, bueno, esto hay que seguirlo día a día. Esta lancha no va a ser, a lo mejor, el último capítulo de esta presencia estadounidense en el Caribe. Gracias, Guido Larson, como siempre, por tu análisis. Esperamos contar contigo, como siempre, porque tu colaboración es muy importante. Que tengas buen día. Igualmente, Gonzalo, que estés muy bien. Chao, chao.
ahora.